Hola, muy buenas tardes. Es un gran placer estar aquí entre todos ustedes una vez más y también un gran honor pues poder dar esta conferencia delante de todos ustedes y participar y estar entre la lista pues, de los ponentes aquí, donde hay figuras pues, tan importantes y héroes de las ciencias como los hay aquí. También es un placer estar de alguna forma en casa, porque como han presentado anteriormente, pues nuestro Instituto de Investigación mantiene un convenio de colaboración con el de IPC, con el que trabajamos muy estrechamente, y también estar entre amigos, ¿no? Porque con Pedro Miguel Echenique pues tenemos una amistad desde hace ya mucho tiempo. Así que, bueno, pues el título de mi conferencia la he cambiado un poco, va sobre superordenadores, pero de superordenadores cuánticos, ¿no? Y bueno, pues lo que quiero hacer en esta charla es explicarle lo que es un ordenador cuántico, para qué sirve, qué es lo que se puede hacer y cuándo podremos tener uno, a lo mejor. Y bueno, pues quería empezar con algo que nos sorprendió la semana pasada en las noticias. De hecho, apareció en el Financial Times el lunes y en la prensa pues, de todo el mundo también se apareció, como aquí en el caso del País, que dice que Google reclama ya que puede hacer la supremacía, o que ha conseguido la supremacía cuántica. Y la supremacía cuántica quiere decir que tiene un ordenador que funciona con las leyes de la física cuántica y que puede hacer un cálculo que no se puede hacer con ningún otro superordenador, con un ordenador que no sea cuántico. De hecho, esta noticia, pues si uno lee un poco los pormenores que hay detrás de ella, pues parece más sacada de una novela que de un hecho científico, ¿no? Porque resulta pues, que Google, alguien se despistó y puso un artículo en un repositorio y esto se hizo público cuando no querían que se hiciese público y lo retiraron, pero alguien lo pasó por Twitter y se empezó a correr la voz. Así que, bueno, pues esto es una de las noticias que ha aparecido últimamente y como esta, durante los últimos 2 o 3 años, pues hemos tenido muchas noticias que han aparecido en los periódicos pues que nos hablan de que por todo el mundo pues parece ser que la industria, las empresas, los gobiernos, pues Microsoft, Google, IBM, Intel, Alibaba, pues muchos otros, pues parece que tienen interés en construir un ordenador cuántico. Y, bueno, esto va muy despacio, aquí. Y bueno, pues este es el motivo de mi charla, ¿no? Pues explicarles pues, qué es un ordenador cuántico, cómo funciona, para qué sirve, qué es la supremacía cuántica, tenemos ya un ordenador cuántico, si no lo tenemos, ¿lo tendremos algún día? ¿Cuándo lo tendremos? Bueno, pues quiero que al final de mi conferencia pues, puedan al menos no contestar todas estas preguntas, pero al menos tener una idea básica de lo que es un ordenador cuántico, para qué sirve y cuánto falta para que lo tengamos o qué es lo que ha ocurrido con estas noticias que han aparecido durante los últimos días y años en la prensa. Y para ello pues tengo que empezar hablando de física cuántica. Esto no parece que funcione muy bien. La física cuántica. Y bueno, lo primero que quiero hacer es desmitificar la física cuántica. Pues la gente que no ha trabajado en física cuántica, sobre todo los que no han estudiado ciencias o carreras científicas, pues cuando oyen hablar de la física cuántica les parece algo pues muy raro, muy misterioso, pues que parece pues, sacado de películas de ciencia ficción. Y bueno, pues eso no es verdad. La física cuántica es una teoría muy antigua, que tiene ya pues, más de 100 años, ¿no? Los primeros pasos se dieron en el año 1900, cuando Planck, que era un científico alemán, pues propuso que la luz está formada por pequeñas partículas, son los que más adelante Einstein llamó fotones, y que cuando yo miro a la luz pues estoy viendo algo porque esas partículas llegan a mi retina y pues la golpean, y eso es lo que hace que mi cerebro se ponga en marcha. Y bueno, pues cuando lo introdujo por primera vez, eso fue una pequeña revolución o una gran revolución, porque por aquel entonces tenían muy claro los físicos de aquella época que la luz estaba formada por ondas electromagnéticas, que la luz se comporta más bien como las olas del mar más que partículas. Y bueno, pues para poder explicar una serie de experimentos que no eran explicables por aquel entonces con la teoría de las ondas, pues Einstein introdujo la posibilidad de que la luz estuviese formada por fotones. Y esto, poco a poco, dio lugar pues, a la explicación de otros experimentos, la desarrollo de una teoría, y pues unos científicos en los años 20, 30, pues desarrollaron la teoría de la física cuántica, pues casi como la conocemos hoy en día. Y es una teoría
que es muy poderosa. Es una teoría que explica pues, desde lo más microscópico hasta nosotros. ¿De qué estamos hechos? Pues estamos hechos o los materiales, nosotros mismos estamos hechos de moléculas, las moléculas están hechas de átomos, los átomos están hechos pues, de núcleos y electrones, los núcleos están hechos de quarks, y todo esto lo explica no solo cualitativamente, sino con una precisión extrema. La teoría cuántica es la teoría más precisa que existe. Se puede hacer una predicción de una medida con 13 dígitos o con 14 dígitos, el resultado de esta medida va a ser 1,00111 con 14 dígitos, y luego se hace el experimento y se mide y se comprueba. Y no hay otra teoría que sea tan precisa como ella. Es decir, que la física cuántica es una teoría establecida desde hace mucho tiempo, muy precisa, nos explica de qué estamos hechos, cómo estamos hechos con mucha precisión, y es una teoría que además ha sido un éxito científico, ¿no? El hecho de que pues, la humanidad haya podido saber de lo que estamos hechos, pues yo creo que es algo que sería inimaginable hasta este punto, pues hace muchos años. La teoría cuántica también ha dado lugar a una revolución tecnológica, ¿no? Muchas de las cosas que tenemos hoy en día, pues desde este mando a distancia que tiene un láser hasta los ordenadores, pues muchos equipos de luz, centrales nucleares, equipos médicos, están basados en la física cuántica. Están basados en el hecho de que podemos entender muy bien cómo están hechos los materiales, cómo funcionan los materiales, por qué conducen la electricidad, por qué son magnéticos, y este conocimiento nos ha permitido desarrollar muchas aplicaciones. Es lo que se llama la revolución cuántica que hubo pues, después de estos descubrimientos y que bueno, pues, se ha desarrollado últimamente. Sin embargo, ya en los primeros inicios del desarrollo de la física cuántica, en los años 20 y 30, vieron que esta teoría tan exitosa, si uno se la tomaba en serio, tenía otras predicciones muy raras, muy extrañas por aquel entonces. Predicciones que no se podían verificar por aquel entonces porque no tenían la tecnología necesaria para realizar esos experimentos. Y de hecho, pues, hay frases como la que mencionó Serge Haroche ayer, de que Einstein, al ver las consecuencias que tendría pues el creerse realmente la teoría de la física cuántica y creer que la naturaleza es tal y como nos lo dice la física cuántica, llevaría a preguntas muy extrañas o consecuencias muy extrañas que él no se creía, que en esta discusión con Bohr pues, decía pues Dios no puede jugar a los dados. Entonces, para explicar los ordenadores cuánticos, resulta que los ordenadores cuánticos basan su funcionamiento y su potencial en estas propiedades tan extraordinarias. Es decir, la física cuántica la podríamos dividir en dos partes. La parte, digamos, la más clásica, la más estándar, y que es utilizada en nuestros ordenadores normales, y luego estas leyes más extraordinarias que dan lugar pues, a estas paradojas, estos fenómenos extraños, pero también dan lugar a los ordenadores cuánticos y los que quiero hablar. Así que voy a hablar brevemente de esta parte un poco más extraña de la física cuántica, y que es la que normalmente pues, llama más la curiosidad de la gente que está fuera de la física cuántica, porque es la más contraintuitiva y la más difícil de entender. Y para ello lo voy a hacer explicando un experimento pues, que casi uno puede hacer en casa. Es un experimento pues, que uno se tiene que comprar un láser, pues, como este que tengo aquí. Pues no serviría porque tiene que ser un láser que tenga, pues que se pueda hacer de tal forma que emita solo un fotón cada vez, ¿no? Este láser que tengo aquí está emitiendo muchos fotones, muchas partículas, demasiadas para hacer este experimento, pero se puede hacer que salgan menos y se puede comprar uno de estos láseres que envía menos fotones, y esto es una de las partes del experimento. Luego voy a necesitar un espejo o varios espejos. Algunos de los espejos son los que reflejan la luz, pues estos fotones lo reflejan, y algunos de estos espejos pues, son semirreflectantes, quiere decir que parte de la luz se transmite y parte se refleja. O sea, queremos decir, pues cuando llega un fotón, pues a veces se refleja y a veces se transmite, pues como una ventana, ¿no? Que a veces pues, pasa la luz y de otra parte se refleja. Y por último, algo que es un detector de fotones, que es un aparatito que se puede comprar, cuesta del orden de 1.000 euros, y que lo que hace es contar fotones. Es decir, si yo tuviese un detector de fotones aquí, pues lo tuviese, pues haría clic, 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 según le van llegando fotones, pues haciendo clic va contando las partículas. Y si lo enfoco a la luz, haría clic, 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 porque llegan más partículas, ¿no? Esto es algo que, como digo, se puede comprar, y con estos elementos pues hacer un experimento de este estilo, en el que se pone este láser que va enviando los fotones, se pone uno de estos espejos semiespejados que dejan pasar parte de la luz y transmiten otra parte. Aquí ponemos un espejo normal y llega un tercer espejo que también se ve reflejado de tal forma pues, que la luz se puede transmitir o reflejar, como en este caso. Y aquí ponemos un detector y aquí ponemos otro detector. Así que si enviamos luz, pues se moverá por aquí. Y el primer experimento voy a poner mi mano
en esta zona del espacio para que la luz que pase por aquí no se transmita, es decir, que solo pase luz por la izquierda. Y lo que uno observa cuando hace este experimento es que van saliendo los fotones y los fotones van llegando a los detectores y algunos fotones llegan a este detector y otros fotones llegan a este detector. Por lo tanto, los fotones que aquí se reflejan pues pasan por aquí, vienen por aquí y algunos deciden ir a este detector y otros deciden ir al otro detector. Y bueno, ¿qué es lo que pasa ahora? Si hago este mismo experimento, pero quito la mano, ahora dejo que también pasen por el otro lado los fotones. Bueno, pues ahora habrá fotones que pasen por este lado y habrá fotones que pasen por este lado. Y lo que veo es que entonces solo este detector aquí detecta luz. Y bueno, uno dirá, pues muy bien, pues ya está. No, pero si uno se para a pensar, hay algo extraño aquí. Y vamos a analizarlo con un poco más de cuidado. Tenemos el experimento con la mano y sin la mano. Y pongamos que yo soy uno de estos fotones, que me muevo por aquí y me muevo por aquí, y entonces estoy diciendo que si aquí hay una mano, entonces seguro que yo aquí voy a ir o a uno o a otro sitio. Sin embargo, si aquí no hay mano, como aquí, con este dibujo de aquí, entonces voy a venir siempre a este sitio. O sea, otra vez, cuando pongo la mano, este fotón que viene por aquí a veces va a un sitio y otras veces va a otro. Pero cuando no pongo la mano, pues el mismo fotón va siempre a este sitio. Dicho de otra forma, el fotón que pasa por aquí tiene que saber si hay una mano en el otro lado. ¿Y cómo sabe si hay una mano que hay en el otro lado si no pasa por allí? Bueno, pues este es el fenómeno extraordinario de la física cuántica, que un fotón que de alguna forma pensamos que pasa por un sitio, realmente no solo pasa por ese sitio, sino tiene información de lo que está pasando por el otro lado. En física cuántica decimos que ese fotón desdobla su vida, se convierte en una superposición y pasa por los dos sitios a la vez. Y es como pensar que el universo del fotón de repente se divide en dos universos. En un universo pasa por el lado de la izquierda, en otro universo pasa por el lado de la derecha y por eso tiene conocimiento de lo que está pasando en los dos lados. Esto es un fenómeno muy extraordinario, es un fenómeno que no vemos en nuestro mundo macroscópico. Yo no paso por dos puertas a la vez, ¿no? Pero en el mundo microscópico, con el mundo de los fotones, de los átomos, de las moléculas, sí que ocurre. Y este mismo fenómeno, este mismo experimento se puede hacer no solo con fotones, se puede hacer con electrones, se puede hacer con átomos, se puede hacer con moléculas, y en todos los casos pasa lo mismo, que la vida de esas partículas se desdobla, y puede hacer dos cosas a la vez. Digamos, está como en dos universos, en uno hace una cosa y en otro universo hace otra cosa. Y lo más extraordinario de todo esto, y es lo que más llamaba la atención a Einstein, es que esto ocurre mientras no lo observamos, mientras está completamente aislado. Si ahora miro al experimento, entonces estos dos universos dejan de existir a la vez y solo existe uno de ellos. Es decir, aparece de manera aleatoria uno de las dos posibilidades. Cuando no lo observamos están ocurriendo a la vez, pero cuando miramos quedan definidas y quedan definidas una de ellas aleatoriamente. Y esto es lo que decía Einstein de que no le gustaba porque ¿por qué tiene que salir algo aleatorio? ¿Por qué no pueden estar las cosas definidas cuando no las miramos, sino que solo cuando las miramos tiene que tener un resultado aleatorio? Bueno, pues bien, este es el fenómeno que utilizan los ordenadores cuánticos, el hecho de que la vida de las partículas microscópicas se puede dividir en varias cosas, puede hacer varias cosas a la vez, es la forma de explicarlo de manera no muy rigurosa. Y bueno, esto es lo que utilizan los ordenadores cuánticos. Así que ya con esta primera lección de la física cuántica podemos ir a los ordenadores cuánticos, y en los ordenadores cuánticos lo que tenemos es que, bueno, pues normalmente los ordenadores clásicos, los cuánticos, pues codifican la información, lo que son letras o números, lo transforman en ceros y unos. Los ordenadores cuánticos también trabajan con ceros y unos, y uno podría elegir aquí pues, que un fotón pueda estar en el estado 0 si pasa por la izquierda, o 1 si pasa por la derecha, y en física cuántica pues, podría estar en 0 y en 1 a la vez porque pasa por los dos lados, ¿no? En estas superposiciones de las que hemos hablado. En los experimentos para construir ordenadores cuánticos se utilizan más bien otras propiedades de otras partículas, no de los fotones, sino de los átomos. Resulta que los átomos son como pequeños imanes. O sea, uno tiene un átomo y si pusiese otro imán, pues a veces se atrae y a veces se repelen, de tal forma como los imanes. Y estos imanes pues, pueden tener el polo norte mirando para arriba, y eso es lo que llamamos 1, o el polo norte mirando para abajo, y eso es lo que llamamos 0. Y de acuerdo con la física cuántica, como es un sistema microscópico, si lo aislamos bien y no lo miramos y no le hacemos nada, pues puede estar a la vez en 0 y 1 a la vez. También puede pasar lo mismo con pequeños circuitos electrónicos generados por superconductores, de los que oirán hablar más adelante, en el cual podríamos tener que la corriente en un circuito microscópico puede moverse de acuerdo al movimiento de las agujas del reloj o a la dirección contraria de las agujas del reloj. A uno le llamamos 0, a otro le llamamos 1, y resulta que estos
superconductores tan pequeños pues pueden estar en 0 y 1 a la vez, es decir, la corriente está girando, mientras no lo miremos, pues hacia la derecha y hacia la izquierda a la vez. Y así es como codificamos la información, los ceros y unos, también tenemos las superposiciones a la vez, y lo que hacemos es tener no uno de estos bits cuánticos, los llamamos bits cuánticos, no uno de estos sistemas que pueden tomar los valores 0, 1 y superposiciones, sino también tenemos muchos de ellos. Entonces, si tenemos uno de estos bits cuánticos, puede estar en dos estados, el 0 o en 1 o en una superposición, puede hacer dos cosas a la vez. Si tenemos dos de estos qubits, pueden estar en 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Hay 4 posibilidades, pueden hacer 4 cosas a la vez. Si tenemos 3 qubits, pueden hacer 8 cosas a la vez. 4 qubits, 16, 5, 32, 6... Es una exponencial, una ley exponencial. Si tenemos 300 qubits de estos, pueden hacer 2 elevado a 300 cosas a la vez. Y 2 elevado a 300 es un número tan enormemente grande que es imposible casi de imaginar. Es como 10 elevado a 80, es como un 1 seguido de 80 ceros. Es mayor que el número de partículas que tenemos en el universo. Así que la gente suele decir, bueno, pues ya con 300 de estos bits cuánticos, si quisiésemos el almacenar, pues cuál es la superposición que tienen utilizando un ordenador normal, necesitaríamos todo el universo de ordenador para almacenarlo. Y aquí es un poco donde viene la potencia, la increíble potencia que puede tener un ordenador cuántico, que muy pocas de estas partículas, por estas leyes exponenciales, pues podemos hacer que hagan muchas cosas, ¿no?, que necesitaríamos un ordenador clásico inmenso para poder describirlas. Bueno, así que un ordenador cuántico pues, es simplemente un conjunto de estos qubits, bits cuánticos, que lo que tenemos que hacer es ponerlos en superposiciones, ponerlos a trabajar, que hagan muchas cosas a la vez, ¿no?, como si tuviésemos muchas partículas, pero con pocas de ellas. Y para ellos pues, se utilizan pues, lo mismo que los ordenadores clásicos, puertas lógicas, ¿no?, que atañen a un qubit o dos de estos qubits, y pues, programándolos de la manera adecuada pues, se crean todas estas superposiciones, y el hecho de que tengamos todas estas superposiciones pues, hacen posible resolver problemas que de otra forma con ordenadores clásicos no son posibles resolver. En la práctica, bueno, pues estos qubits son sistemas físicos, ¿no? Hay varias tecnologías. Una de ellas está basada en iones atrapados, en los cuales pues, es posible pues, tener en el espacio átomos aislados. Esto es una fotografía real de un conjunto de unos 50 átomos que están uno detrás de otro. Cada uno de estos átomos es como un pequeño imán que tiene polo norte y polo sur. 0, 1. Se hace que interaccionen pues, con láseres para que se creen estas superposiciones, y con esto se hace la computación cuántica, estos superconductores. Pues lo mismo aquí, pues existen estos pequeños circuitos en los cuales pues, la corriente va en la dirección en una dirección o en la otra dirección o en la superposición de las dos, y utilizando estas leyes de la física cuántica pues, se pueden combinar para hacer computación cuántica. Bueno, pues lo siguiente es, ¿qué podemos hacer con ellos? ¿Qué aplicaciones tienen? Bueno, pues de momento conocemos algunas aplicaciones de estos ordenadores cuánticos y, bueno, no quiero dar una lista y del orden de 300 algoritmos concretos para resolver problemas concretos, pero una idea general es que en todo lo que sea manejar datos, los ordenadores cuánticos funcionan bien. Por ejemplo, si uno quiere optimizar un proceso, ¿no?, en la que tiene que manejar muchas combinaciones de datos, y eso pues, cuesta mucho esfuerzo para un ordenador normal, pues los ordenadores cuánticos pueden utilizar este paralelismo que tienen para resolverlo. Ejemplos, optimización pues, de tipo de problemas del traveling salesman, ¿no?, una persona que tiene que pasar por 50 ciudades o 100 ciudades y lo quiere hacer por el camino, un recorrido más corto, pues como existen tantas combinaciones, es imposible con un ordenador almacenarlas o conseguir todas ellas, pues un ordenador cuántico puede resolver este problema de manera más eficiente que uno clásico. También tienen aplicaciones dentro de la criptografía. De hecho, pues probablemente lo hayan escuchado, que si tuviésemos hoy en día un ordenador cuántico, este ordenador cuántico podría hacer un cálculo que descifraría todos los mensajes secretos que se están utilizando actualmente. Cuando nosotros en Internet compramos algo por eBay o lo que sea, tenemos que poner nuestra tarjeta de crédito y esa información se codifica, y el hecho de que esté codificada pues hace pues, que alguien por el medio no la pueda leer. Bueno, pues con un ordenador cuántico sí que se podría leer, y por lo tanto pues, uno de los intereses que despertó al principio los ordenadores cuánticos fueron para agencias de seguridad, ¿no?, que pensaban que por un lado ellos podrían leer mensajes secretos de los demás, pero por otro también les ponía en peligro porque otros podrían leer sus mensajes si tuviesen un ordenador cuántico. Otra aplicación
así un poco más extraordinaria de los ordenadores cuánticos, que luego mencionaré más tarde, es la posibilidad de crear números aleatorios. Bueno, ya he dicho pues, que Einstein no se creía eso de que la física cuántica fuese aleatoria, pero lo puede hacer de una manera muy especial. Si yo a ustedes les digo, este número de aquí, 0110010, que está ahí puesto, ese conjunto de dígitos, ¿es aleatorio? Pues sí lo parece, ¿no? Bueno, pues a lo mejor no, a lo mejor lo he creado con un algoritmo muy sencillo, y si ustedes tienen el algoritmo pueden predecir cuál es el número aleatorio. Y si vamos a jugar a la lotería y yo puedo predecir cuál es el número aleatorio, entonces puedo ganar mucho dinero. Y si hay gente pues, que les vende algún equipo que dice que crea números aleatorios, pero realmente tiene información de qué número aleatorio va a tener, pues va a ser muy peligroso. Bueno, pues los ordenadores cuánticos, una de las aplicaciones es que pueden certificar que un número es aleatorio. Es decir, uno puede decir, dame, ordenador cuántico, dame un número aleatorio y demostrar que realmente es aleatorio. Es algo que es difícil de entender, pero existe un algoritmo para certificar números aleatorios, algo que es impensable en la física clásica. Y tal vez la implicación más importante de los ordenadores cuánticos está en la física cuántica. Existen muchos materiales y compuestos químicos que son difíciles de describir porque siguen las leyes de la física cuántica, y al seguir las leyes de la física cuántica hacen muchas cosas a la vez, y con cualquier ordenador no les podemos ver qué es lo que están haciendo. Así que un ordenador cuántico podría resolver alguno de estos problemas relacionados con la química, problemas relacionados con materiales a bajas temperaturas, lo que se llaman fuertemente correlacionados, o problemas relacionados incluso pues, con el estudio del modelo estándar, ¿no? de la física fundamental, que no podemos resolver con estos ordenadores, pues unos ordenadores cuánticos serían muy útiles para ellos. Así que, en resumidas cuentas, les he hablado de lo bueno que sería tener un ordenador cuántico, lo fantástico de las leyes que tiene, ¿no? detrás de él, por las que funciona. Y les he hablado también de lo que se podría hacer con él. Pues tenemos un ordenador cuántico. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, para eso... Bueno, pues yo llevo trabajando en este campo de la física cuántica ya mucho tiempo, y en los años 90 pues, se consiguieron crear los primeros prototipos de ordenador cuánticos, y estos prototipos de ordenador cuántico bueno, pues, tenían hasta hace poco del orden de 10 de estos bits cuánticos, que tal vez 15 o 20, y lo que ha ocurrido durante los últimos 3 años es que algunas empresas tecnológicas del mundo pues, han puesto el interés en crear estos ordenadores cuánticos, y esto ha traído pues, que la investigación no la hagamos científicos, sino también ingenieros pues, que construyen mejor los equipos, y esto ha dado un avance, y ha dado cierto avance, y este es el avance del que he hablado anteriormente, ¿no? que Google, IBM, etcétera, se han puesto a construir estos ordenadores cuánticos. Sin embargo, existen problemas en los ordenadores cuánticos que son muy difíciles de circunvalar, ¿no? Hay obstáculos para construirlo, y uno de ellos es que les he dicho que la física cuántica, estas superposiciones, viven siempre y cuando no las miremos, siempre y cuando estén completamente aisladas. Pero es muy difícil aislar a cualquier sistema físico, y de hecho, cuanto más grande, es más difícil aislarlo, ¿no? Si tengo pues, 10 qubits, para que no le pase nada, no le tiene que pasar nada, ni al primero, ni al segundo, ni al tercero, ni al cuarto, ni al quinto, ni al décimo, y eso, pues cuanto más es más difícil. Y eso hace pues, que sea difícil escalar estos ordenadores cuánticos. Afortunadamente existe lo que se llama la corrección de errores, que aunque ocurran algunos errores durante la computación, en principio es posible corregirlos. Sin embargo, eso lleva a que cada de estos bits cuánticos lo tengamos que sustituir para poderlo proteger de errores por muchos bits cuánticos, del orden de 10.000. De tal forma que si al final mi ordenador cuántico necesitase 10.000 qubits para hacer algún cálculo especial, como estos que les he comentado, pues no tendría que utilizar 10.000, sino que tendría que utilizar 10.000 veces 10.000, 100 millones para poderlo proteger de errores. Así que los errores es un problema, y un problema grave. El segundo está relacionado más con las escalas. Esto es una foto del ordenador cuántico de Google, porque tiene del orden de 50 qubits, y como ven, cada qubit necesita algunos cables para meterlos dentro. Y además, como tiene que estar muy aislado, tiene que estar a temperaturas cercanas al cero absoluto. Y claro, cuando los queramos hacer más grande y poner más qubits, habrá que meter más cables. ¿Y cómo los metemos? Esto no solo es un problema de ingeniería, es un problema tecnológico y un problema casi básico. Así que realmente existe el crear un ordenador cuántico, es un desafío científico, ¿no? Para saber cómo corregir errores y cómo hacer que funcione mejor, pero también tecnológico enorme, fantástico, difícil de imaginar.
Pero bueno, al principio de mi charla les estaba hablando de... Esto no sé, no funciona. A ver. De la supremacía cuántica, pues ¿qué es lo que ha pasado? Si es tan difícil construir estos ordenadores cuánticos, ¿cómo nos viene Google y nos dice que ya tenemos estos ordenadores cuánticos? Bueno, lo que ha hecho Google es decir, bueno, voy a construir un ordenador cuántico pequeñito, del orden de 50 qubits, y aunque tenga errores me da igual. Es decir, pues si los errores son pequeños, si la probabilidad de error es pequeña, pues a lo mejor funciona durante un rato. Y esos pequeños números de qubits con ese rato en el que funciona el ordenador, a lo mejor ya pueden hacer algo que no puede hacer con un ordenador usual. Y esto es precisamente lo que ha hecho, ¿no? Es lo que se llama la supremacía cuántica. Bueno, pues el ordenador este de Google tiene 53 de estos bits cuánticos, 2 elevado a 53, que son todas las posibilidades que puede hacer, ya es 10 elevado a 16, que es un número tan grande que los ordenadores no los pueden simular, los ordenadores usuales. Tienen un error por puerta lógica de 0,3%, lo que quiere decir que puede hacer del orden de 350 operaciones lógicas. Y con 53 qubits y 350 operaciones lógicas ya se puede hacer algo que no se puede hacer con un ordenador usual. Y eso es lo que aparentemente han demostrado. El problema es que ese algo no sirve para nada, que sepamos, ¿no? Es un problema académico. Se inventan un problema para que el ordenador cuántico lo pueda resolver y no se puede hacer con un ordenador clásico. Aún así, sí que tal vez hay gente que dice que el modelo que ha utilizado Google, esta computación que ha hecho, tal vez con algunas modificaciones sirve para crear números aleatorios certificados. Y por eso existe cierta excitación dentro del campo, porque a lo mejor se ha conseguido tener un ordenador cuántico que hace algo que funciona mejor que uno clásico en un problema concreto y a lo mejor tiene alguna aplicación. Y de hecho, pues una de las preguntas más importantes es si con este tipo de ordenadores, a lo mejor con 100 qubits y teniendo un poco menos de errores, a lo mejor ya se pueden hacer cosas interesantes, resolver problemas interesantes que no se pueden resolver con ordenadores clásicos. También tengo que decir que dentro del campo de la simulación de resolución de problemas de física cuántica existe otro campo que es la simulación cuántica, que sería como ordenadores cuánticos analógicos, y con estos ordenadores cuánticos analógicos ya se han resuelto algunos problemas que no podemos resolver con ordenadores clásicos. Y además de esto, pues bueno, esto es el resumen entonces de lo que he dicho hasta ahora. Está por un lado el ordenador cuántico, ese que promete resolver tantos problemas, pues ese es un gran desafío tecnológico y tardará mucho tiempo en llegar. Yo digo siempre más de 10 años, más de 20 años probablemente llegará. Lo que estoy convencido es que en algún momento llegará. No hay ningún problema que sepamos que sea fundamental, pero tardará mucho tiempo y habrá que esperar. Y mientras tanto, pues existen estos ordenadores cuánticos que funcionan con errores y que irán creciendo con el tiempo y a lo mejor encontramos aplicaciones. Así que eso es un campo de investigación muy interesante para los jóvenes, ver qué es lo que podemos hacer con estos pequeños ordenadores con errores que puedan resolver problemas que sean interesantes. Y luego está el campo de los simuladores cuánticos, que parece muy avanzado, en que si esos ordenadores son dedicados a resolver un problema en concreto, problemas de simulación de problemas cuánticos, pues eso se está avanzando. Existen otras muchas tecnologías cuánticas de las que, aparte de la computación cuántica, de comunicación cuántica, de sensores, de metrología, dinero cuántico, tarjetas de crédito cuántico, etcétera, etcétera, en la que también están trabajando. Estos no despiertan titulares en los periódicos, pero quiero decir que aparte de la computación cuántica existe una gran comunidad de científicos que estamos trabajando en todos estos temas, y ya no solo en buscar aplicaciones de la física cuántica, pero sino también entender ¿qué es eso de que las cosas no existen y no están definidas cuando no las miramos? Pues eso es un campo de investigación muy activo en el que creo que los físicos probablemente tenemos más interés incluso que en construir estos ordenadores, estos sistemas. Y con esto, bueno, quiero finalizar resumiendo diciendo que he hablado de ordenadores cuánticos. Es algo muy interesante, interesantísimo. Los medios de comunicación no hacen justicia a lo que está pasando. Los ordenadores cuánticos, tal y como los pensamos, están muy lejos de poderse construir. Habrá que tener mucha paciencia. Yo creo que llegarán, pero tendremos que tener mucha paciencia. Lo que sí que ha ocurrido durante los últimos años es que el hecho que las empresas empiecen a dedicar a construir estos pequeños prototipos de ordenadores ha dado un paso importante para tener algo, ¿no?, que a lo mejor puede ser útil. No son esos ordenadores cuánticos, es algo distinto, tienen un nombre, lo llaman NISQ, algo así, Near Intermediate Term Quantum Computers, o lo que sea, y bueno, pues eso también es un tema interesante de investigación. Aparte, bueno, pues está todos los otros temas de la física cuántica, que nos ayuda a procesar y a transmitir información, y también son campos importantes de investigación, pero yo creo que tal vez el mensaje más importante, el take-home message que dicen los ingleses, los americanos,
es que en estos momentos pues, los experimentales han conseguido pasar una frontera, la frontera de la física cuántica. Son capaces de dominar el mundo microscópico. Noel Sharash recibió el premio Nobel precisamente porque consiguió eso. Y eso, independientemente de las aplicaciones que tienen, pues es un gran éxito de la humanidad, ¿no? de la ciencia. Y bueno, con esto termino la intervención y les agradezco mucho su atención.